¿Alguna vez has sentido que estabas completamente solo sin ninguna salida? ¿Que el mundo a tu alrededor simplemente se cerró y no había nadie para ayudarte? Yo también lo sentí, pero lo que ocurrió aquella noche cambió mi vida para siempre. Lo que debía ser un simple paseo se convirtió en una verdadera pesadilla. Estaba perdido, sin saber a dónde ir, y a medida que pasaban las horas, mi esperanza desaparecía. Pero cuando ya no me quedaban fuerzas, algo sucedió. Una presencia, una voz, algo que no puedo explicar, apareció en el momento más oscuro. Fue eso lo que me salvó. Y hoy quiero compartir contigo la historia real de la noche en que un ángel guardián me guió a casa. Nunca fui una persona que se perdiera fácilmente. Siempre tuve un buen sentido de la orientación e incluso en lugares desconocidos, lograba ubicarme con relativa facilidad. Ese día, salí a caminar por un sendero que conocía bastante bien. El sol brillaba con intensidad, el aire estaba fresco y todo parecía una invitación a disfrutar de la naturaleza. No podía imaginar que aquel paseo tranquilo se convertiría en uno de los momentos más aterradores de mi vida. La primera hora transcurrió con normalidad. Caminaba escuchando el canto de los pájaros, sintiendo la brisa en mi rostro y disfrutando de la paz a mi alrededor. Sin embargo, en algún momento, sin darme cuenta, me desvié del camino principal. La vegetación se volvió más densa y noté que ya no reconocía mis alrededores. Seguí avanzando, seguro de que pronto encontraría nuevamente el sendero, pero, en lugar de eso, el paisaje se volvió cada vez más extraño y opresivo. Me detuve por un instante tratando de orientarme. Saqué mi teléfono para revisar el mapa, pero para mi sorpresa, no había señal. Miré a mi alrededor en busca de algún punto de referencia, pero era como si el mundo hubiera cambiado de repente. Los árboles, antes familiares, ahora parecían todos iguales. La sensación de aislamiento comenzó a pesar sobre mí y una inquietud creció en el fondo de mi mente. Decidí regresar por el mismo camino por el que había venido, o al menos eso creía. Caminé durante algunos minutos, pero nada tenía sentido. El sendero simplemente había desaparecido. Empecé a sudar frío y mi respiración se volvió más rápida. Mi corazón se aceleró y la incomodidad inicial comenzó a transformarse en un miedo real. La sensación de que algo estaba mal era innegable. Intenté mantener la calma y recordar los consejos de supervivencia que había leído alguna vez. Nunca entres en pánico, me dije, pero era fácil decirlo y difícil hacerlo. Mi corazón latía con fuerza y la idea de pasar la noche allí comenzaba a convertirse en una posibilidad aterradora. El sol, que antes brillaba intensamente, comenzaba a descender en el horizonte, trayendo consigo la fría sombra de la incertidumbre. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Estaba perdido. Y nadie sabía dónde estaba. El sol seguía bajando rápidamente, y con él la sensación opresiva de que tenía que hacer algo. No podía quedarme quieto. Necesitaba encontrar un camino de regreso antes de que la oscuridad lo cubriera todo. Mi corazón latía con fuerza, y cada segundo que pasaba me hundía más en lo desconocido. Comencé a caminar en una dirección que parecía lógica, tratando de recordar el camino que había tomado, pero cuanto más avanzaba, más parecía alejarme de lo que conocía. El miedo comenzó a transformarse en desesperación cuando me di cuenta de que estaba caminando en círculos. Los árboles se convirtieron en murallas sombrías a mi alrededor y el silencio del bosque era casi ensordecedor. El frío empezó a intensificarse. La temperatura descendía rápidamente y empecé a sentir los primeros signos de agotamiento. Mis piernas se volvían pesadas, mi boca estaba seca y la ansiedad crecía con cada paso. Necesitaba concentrarme, pero mi mente estaba nublada por el miedo. Comencé a gritar pidiendo ayuda con todas mis fuerzas. Mi voz resonó entre los árboles, pero no hubo respuesta. Solo el vacío. Finalmente la oscuridad cayó por completo, envolviendo todo a mi alrededor, y con ella, una nueva oleada de pavor. Mi cuerpo temblaba mientras intentaba encontrar un lugar seguro donde sentarme y recuperar el aliento. Cada crujido en la maleza parecía un peligro inminente.
Cada sombra parecía moverse. El viento susurraba entre las hojas, como si algo me estuviera observando. La sensación de estar completamente solo en el mundo era aplastante. Mi teléfono aún no tenía señal, y la batería se agotaba rápidamente. Encendí la linterna, pero la luz parecía débil en la inmensidad de la noche. No podía creer que me encontrara en esa situación. Cómo algo tan simple como una caminata se había convertido en una pesadilla sin salida. Fue en ese momento cuando el cansancio comenzó a vencerme. Mis ojos estaban pesados, mi respiración irregular. La desesperación se mezclaba con la fatiga, y por primera vez en mi vida me pregunté si realmente lograría salir de allí. El miedo absoluto me dominó. La noche avanzaba y la oscuridad a mi alrededor se hacía más densa. Sabía que no podía seguir caminando sin rumbo indefinidamente. Mi cuerpo ya mostraba signos de agotamiento y cada paso se volvía más difícil. Pero la idea de quedarme quieto y pasar la noche allí solo me aterrorizaba. Mis piernas temblaban y mi estómago rugía. La última comida había sido horas atrás, y el hambre, ahora mezclada con la sed, hacía que mi mente estuviera aún más confusa. En cada instante, un pensamiento insistente me atormentaba. ¿Y si nadie viene a buscarme? ¿Y si simplemente desaparezco aquí en esta inmensidad sin fin? Intenté controlar mi respiración y calmarme. Necesitaba un plan. Recordé un viejo truco: encontrar un lugar elevado para intentar ver alguna luz o referencia. Pero en la oscuridad, todo parecía igual. Árboles y más árboles, ningún rastro de civilización. El tiempo pasaba y el frío se volvía insoportable. Me abracé a mí mismo, tratando de conservar algo de calor, pero era inútil. Cada ráfaga de viento parecía drenar mis fuerzas aún más. Mis ojos ardían, el cansancio se apoderaba de mí. Empecé a ver sombras moviéndose a mi alrededor. ¿Era mi imaginación o realmente había algo allí? Me senté bajo un árbol, intentando recuperar algo de energía, pero cada segundo que pasaba quieto aumentaba mi sensación de vulnerabilidad. El miedo de ser atacado por algún animal, de simplemente desmayarme y nunca despertar, me atormentaba. Sabía que tenía que seguir adelante, pero mis fuerzas se estaban agotando. Fue en ese instante, en el punto más profundo de mi desesperación, cuando sentí algo diferente. Una brisa cálida y reconfortante envolvió mi cuerpo. No era como el viento frío que me había acompañado toda la noche. Era distinto. Un escalofrío recorrió mi espalda. Por un breve momento, sentí que no estaba solo. La sensación de que no estaba solo se hizo más fuerte, pero no podía ver nada a mi alrededor. Mis ojos escudriñaban la oscuridad en busca de algún movimiento, pero solo encontraba sombras y árboles. Mi corazón latía con fuerza. Quería creer que aquella brisa cálida era un consuelo, un indicio de que algo o alguien me estaba protegiendo. Pero el miedo no me dejaba pensar con claridad. Mi cuerpo estaba al límite. Mis piernas fallaban y cada respiración se volvía más pesada. La desesperanza se apoderó de mí y de repente tropecé. Caí bruscamente al suelo y sentí la humedad de la tierra bajo mis manos. Un mareo repentino me hizo perder la orientación, pero cuando intenté levantarme, noté algo extraño. El suelo era inestable. Algo no estaba bien. Alcé la vista y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Estaba al borde de un precipicio. Un paso más y habría caído al vacío. Mi corazón se detuvo por un instante. No sabía cómo había llegado hasta allí. La caída habría sido fatal. Intenté alejarme, pero mis músculos no reaccionaban. Mi respiración era errática y un terror indescriptible me invadió. Fue entonces cuando sucedió. Una voz firme y serena resonó en mi mente. No era un eco lejano, ni mi imaginación jugando conmigo. Era clara, inconfundible, casi como un susurro entre el viento. «Detente, no des ni un paso más». Mi cuerpo entero se paralizó. La voz no provenía de ninguna parte visible. No había nadie allí, y aún así la escuché. Respiré hondo, y sin saber por qué, obedecí. Di un paso atrás y caí de rodillas, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda.
Había estado a segundos de la muerte. Si no hubiera escuchado aquella voz, si no me hubiera detenido en ese preciso instante, ya no estaría aquí para contar esta historia. Pero entonces la pregunta más aterradora de todas golpeó mi mente. ¿Quién o qué me había salvado? Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Había estado a un solo paso de la muerte. Si no hubiera escuchado aquella voz, si no hubiera sentido ese impulso inexplicable para detenerme, mi historia habría terminado allí mismo. Temblando, levanté la vista y miré a mi alrededor. No había nadie, ninguna silueta entre los árboles, ningún sonido de pasos alejándose, pero yo sabía lo que había escuchado. Por un momento, dudé de mí mismo. Tal vez había sido mi propia mente, mi instinto de supervivencia gritando en el último segundo. Pero entonces algo ocurrió. Un calor inexplicable envolvió mi cuerpo. No era como el frío viento de la noche, ni como el temblor del miedo. Era una sensación diferente, como si alguien invisible estuviera a mi lado, sosteniéndome, asegurándome que estaba a salvo. Mis piernas dejaron de temblar. Mi respiración se hizo más profunda. Intenté ponerme de pie y sorprendentemente, mis pasos fueron más firmes. Algo dentro de mí había cambiado. Fue en ese instante cuando sentí un impulso irresistible de cerrar los ojos, de escuchar. Y entonces la voz regresó, un susurro suave, como el viento acariciando las hojas, pero lleno de certeza. No estás solo, confía. Abrí los ojos de golpe, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Sin embargo, algo dentro de mí lo supo con certeza en ese momento. No estaba perdido. A pesar de la oscuridad, del miedo, de la incertidumbre, ya no tenía dudas de que algo más grande estaba guiándome. Lo que no sabía era que el verdadero milagro aún estaba por ocurrir. Cada paso que daba estaba acompañado por una sensación extraña, como si una fuerza invisible me guiara. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con algo más, una inexplicable confianza. Miré a mi alrededor y noté algo que no había visto antes. El bosque, que hasta hace unos minutos parecía una prisión oscura y sin salida, ahora se veía diferente. La vegetación ya no parecía tan densa, y el suelo, antes irregular y peligroso, ahora se sentía más firme. Y entonces lo vi, un sendero, estrecho pero claro, como si alguien hubiera despejado el camino justo para mí. Aquel sendero no estaba allí antes, estoy seguro. Había pasado horas caminando en círculos desesperado por encontrar una salida y nunca lo había visto. Pero ahora allí estaba. La luz de la luna iluminaba suavemente el camino, resaltando la tierra compacta y las hojas desplazadas a los lados, como si alguien hubiera caminado por allí momentos antes. Mi corazón se aceleró. No tenía lógica, no tenía explicación, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir ese camino. Respiré hondo. Dudé por un segundo, pero entonces una brisa cálida sopló nuevamente, como un empujón gentil. Di el primer paso, luego otro, y cuanto más caminaba, más seguro me sentía. La sensación de desesperanza que me había consumido desaparecía lentamente. Ya no me sentía perdido. Fue entonces cuando, a lo lejos, vi una luz, pequeña, débil, pero real. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Era una casa? ¿Una cabaña? ¿Alguien que podía ayudarme? No lo sabía, pero algo me decía que estaba a punto de descubrirlo. La luz titilaba suavemente entre los árboles. Era pequeña, distante, pero imposible de ignorar. Mi corazón latía con fuerza mientras mis pasos se volvían más rápidos, impulsados por una mezcla de esperanza y ansiedad. Algo dentro de mí sabía que esa luz era mi salvación. El sendero que había aparecido de la nada me llevaba directamente hacia ella. Cada metro que avanzaba, más fuerte era la sensación de que alguien o algo me estaba guiando. De repente, sentí que el terreno comenzaba a volverse familiar. Los árboles espaciados, el aroma del aire, la inclinación del suelo. Algo en mi mente despertó un recuerdo. ¿Cómo no lo había notado antes? Era como si estuviera volviendo por el mismo camino de donde había venido, pero sin haberlo reconocido hasta ese momento. Y entonces
Tras unos minutos más de caminata, salí de la espesura del bosque y me encontré de frente con algo que me hizo temblar. Una pequeña caseta de madera. Estaba justo en el límite del sendero. Una estructura simple, desgastada por el tiempo, pero que yo reconocí al instante. Esa caseta estaba cerca de la entrada del sendero, justo donde había comenzado mi caminata horas atrás. Había llegado al final del bosque. Pero lo más increíble de todo era que yo nunca había visto ese camino antes. La luz que había seguido provenía de un viejo farol en la caseta. Parpadeaba débilmente, pero en la oscuridad absoluta había sido mi faro en la tormenta. Me giré, tratando de comprender cómo había salido de allí, pero lo que vi me dejó sin aliento. El sendero que había recorrido había desaparecido. No, había rastros de él. Allí solo había árboles y maleza densa, como si nunca hubiera existido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo o alguien me había guiado fuera de ese bosque. Las lágrimas inundaron mis ojos. Sabía lo que había sucedido. No estaba solo esa noche. Un ángel me había llevado a casa. Caminé lentamente hacia la carretera principal. Mis piernas aún temblaban. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente estaba en otro lugar. El viento frío de la madrugada acariciaba mi rostro, pero dentro de mí sentía un calor reconfortante. Algo me había salvado. Mientras avanzaba, mi mente repetía una y otra vez lo que había sucedido. El sendero que apareció de la nada, la brisa cálida que me empujó en la dirección correcta, la voz que me detuvo antes de caer al abismo. No había otra explicación. No estuve solo en ese bosque. Había oído muchas historias sobre ángeles guardianes, relatos de personas que fueron salvadas en el último momento por fuerzas invisibles. Siempre las había escuchado con curiosidad, con asombro, pero nunca imaginé que yo sería parte de una de ellas. Hasta ahora, la memoria de aquella brisa cálida regresó con fuerza. No era un simple viento, era acá un abrazo invisible. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo supe con certeza en ese instante. Cerré los ojos por un momento, dejando que la emoción me invadiera. El miedo, la desesperación, la incertidumbre, todo había quedado atrás. Miré hacia el cielo estrellado, respiré hondo y susurré gracias. No sabía si aquel ángel aún estaba conmigo. No podía verlo, pero sí podía sentirlo. Y sé que, de alguna manera, él me escuchó. Porque esa noche aprendí algo que jamás olvidaré. Nunca estamos realmente solos. ¿Alguna vez has sentido la presencia de un ángel guardián en tu vida? Comparte tu historia en los comentarios.